buenos días con todos. Gracias, queridos amigos de distintos países que nos acompañan. Para mí es un gusto poder moderar este panel, pero principalmente por la temática que nos une, que viene más allá del escritorio, los desafíos de la justicia abierta en la ruralidad. Este objetivo de este panel es llegar a alimentarnos de las experiencias que tenemos como países de la región y que estos nos sirvan para fortalecer justamente el tema de la justicia abierta. En tal virtud, voy a establecer ciertas reglas para que no se vean afectados los tiempos de ninguno de ustedes como panelistas. La duración total de este espacio será de 1 hora y 30 minutos. Tendremos 2 rondas de preguntas y cada intervención será de 6 minutos por cada uno de ustedes. Al final haremos una pregunta general en el que dará una especie de resumen o conclusión con respecto a la temática que vamos a tratar el día de hoy. En virtud de aquello, se ha conversado mucho sobre la cercanía que tenemos que tener las defensorías públicas al ciudadano. Y ahí creo que es la fortaleza que tenemos que tener nosotros como defensorías públicas en el desarrollo de nuestras funciones. Es tan experimental lo que Ecuador ha hecho a través de la Defensoría Pública, justamente que el día de hoy se conversaba aquello de las unidades móviles que nosotros como país lo manejamos. Y es tan satisfactorio para nuestra institución y para nuestro país que en el transcurso ya de este año, que estamos casi 7 meses, pues nosotros a través de estas unidades móviles ya vamos recorriendo 16 de las 24 provincias. Y a través de este programa que se llama La Ruta de los Derechos, también viene acompañado de un nuevo proceso que lo hemos llamado el Puerta a Puerta, que es un sistema, una metodología de acercamiento, de difusión de derechos, de llegar al ciudadano, de atender aquellas inquietudes jurídicas que, como hablábamos en estos 2 días que hemos conversado, con un lenguaje claro, no un lenguaje muy de derecho o con un lenguaje muy de abogado, a conocer las inquietudes, las necesidades que tiene esa población, y a través de las unidades móviles creo que ha sido un factor importante e indispensable que nuestra institución lo está fortaleciendo y enfocado indudablemente al tema de la justicia abierta. En tal virtud, una vez que ya les he podido dar las reglas, vamos a empezar con el doctor René Escobar. René, en el momento que yo acabe de hacerte la pregunta, corren tus 6 minutos y empezaremos, ¿te parece? Sí. La Procuraduría General de la República de El Salvador ha puesto en funcionamiento auxiliares móviles para llevar la atención legal, social y humanitaria a lugares de difícil acceso, así como pionera del uso de la inteligencia artificial, además para apoyar a defensores públicos en asuntos de niñez y adolescencia. Mi pregunta, doctor Escobar, ¿qué acciones, estrategias y aparte de las que he mencionado, implementa la Procuraduría General de la República de El Salvador en el marco del enfoque de la justicia abierta y de qué manera contribuyen al cumplimiento de sus competencias institucionales y al fortalecimiento de los servicios que se brinda a la población? Doctor Escobar, tiene usted la palabra por un tiempo máximo de 6 minutos. Bien, muchas gracias, Santiago. Doctor también Ricardo Morales, que de verdad que ha sido una atención excelente que hemos recibido. No se preocupen, no voy a cantar. Así que les voy a comentar un poco de lo que hemos venido haciendo nosotros como Procuraduría General de la República. Pero yo quisiera que nos pudiésemos enfocar con la experiencia que tuvimos ayer con el doctor Peter de Chile, porque tiene que tener un enfoque, y el enfoque es sí o sí centrado en la persona. Si nosotros no pensamos, no nos ponemos en el lugar de nuestros usuarios y usuarias, difícilmente vamos a poder entender sus necesidades, más allá de la experiencia, del tema académico, de la técnica, etc. Y yo creo que hay que poner primero un elemento puntual acá. Para poder hacer un trabajo de acceso a la justicia efectivo para nuestra población, tenemos que tener sí o sí servidores y servidoras públicos, funcionarios y funcionarias que realmente entiendan eso. Cuando nosotros llegamos a la Procuraduría, lo primero que hicimos fue eso. Hicimos procesos en los cuales las personas que tenían que estar ahí
tenían que tener conciencia, empatía y compromiso con la población a la que tenían que servir. Los que no lo tenían ya no están, con todos los procesos que teníamos que seguir. Pero yo sé que muchos de acá lo hacemos con el corazón, lo hacemos con pasión y por eso entendemos eso. No puede existir lo que ustedes quieran de herramientas para llegar a la población, pero si no existe ese compromiso, esa empatía, esa entrega como debe ser, las cosas no funcionan. Pero entre otras cosas que nosotros hemos hecho es precisamente el tema de lo que es las unidades móviles, las ferias de derecho, que hemos trabajado, y yo quiero reconocer a la República de El Salvador, a su gobierno, el ecosistema de trabajo en el cual podemos laborar, podemos actuar de manera interinstitucional, articulándonos. Uno de los problemas y desafíos que hay muchas veces en muchos países es que cuando se necesita el acompañamiento de otras instituciones por sus competencias, empiezan a tropezar uno y otro. ¿Por qué? Porque no hay esa misma visión, porque no estamos pensando en la persona, estamos únicamente pensando en las competencias que de hecho son limitadas. Cuando nosotros pensamos realmente en las personas, articulamos esfuerzos, salimos de la caja, buscamos una asistencia integral. Si yo, por ejemplo, tengo a un usuaria que necesita un servicio, pero de repente tengo que saber o conocer un dato del registro o de un oficio, etcétera, yo no voy a mandar a esa persona que vaya y que gaste tanto para poder conseguirlo cuando yo puedo tener la oportunidad de hablar con otro funcionario y decirle, facilítame el acceso a esto, ¿para qué hacemos que la gente vaya de aquí para allá? Asimismo, también es importante que nosotros tengamos esa visión integral. Ahora nosotros tenemos el centro de atención virtual que es denominado Cabal, que lo encontramos que era únicamente un centro de atención donde le podía decir las oficinas tales están acá, los horarios tales están acá. Ese centro, cuando yo lo encontré, tenía un poco más de 4.700 asistencias. Hoy por hoy, el año pasado, ha tenido 117,000 asistencias. ¿Qué significa eso? Nos acercamos a la población. Y muchos dicen la brecha digital, sí, pero la gente lamentablemente muchas veces compra saldo en lugar de comprar comida. Y tienen ese acceso, lo podemos llegar a través de un WhatsApp, le podemos llegar a través de otro medio de redes sociales y hay que aprovechar la tecnología para eso. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Una persona, en lugar de desplazarse para poder primero comprar el pasaje del transporte o tener que pedir permiso en el trabajo o dejarle el cuidado a sus hijos o a un adulto mayor que tiene a su cargo o comprar los alimentos cercanos al lugar donde está, ¿cuánto nosotros le estamos ahorrando? En promedio nosotros calculábamos $12. ¿Para qué? Para que pase 4 horas, etcétera. Y así cada política, cada acción que se va realizando está enfocada en la persona. Tenemos la intervención de nuestros defensores públicos, también el tema preventivo. Vamos nosotros con nuestros defensores públicos para incluso con nuestros jóvenes en el tema de penal juvenil y le llamamos nuestra primera defensa. Vamos a escuelas, vamos a espacios porque ustedes saben, está en boga este tema de delitos informáticos en espacios digitales y no nos podemos quedar atrás. Entonces, cuando nosotros pensamos en esa realidad que pasan las personas, es cuando realmente estamos con un enfoque centrado en las personas. Doctor Escobar, 30 segundos. Gracias. Yo creo que como mensaje en esta oportunidad, lo más importante es que cualquier política que se haga, todo servidor público tiene que tener el compromiso, la empatía y cualquier acción que realice siempre va a venir en beneficio cuando ese es el centro, cuando es la persona y sus necesidades. Y ahora creo que este ejercicio a nosotros en estos espacios nos permite poder compartir esas experiencias para que las podamos seguir replicando en cada uno de nuestros países. Muchas gracias, doctor Escobar, por su intervención, por compartir la experiencia de El Salvador. Continuamos con la doctora Luciana Bregolín, presidenta de la Asociación Nacional de Defensoras y Defensores Públicos Federales, ANADEF de Brasil. Doctora Luciana, la Defensoría Pública de la Unión de Brasil informó que durante el 2025 realizó 186 acciones itinerantes en 282 municipios y atendió a 17.398 personas, además de desarrollar misiones en territorios indígenas, quilombolas y comunidades alejadas donde no existe presencia institucional permanente. Doctora Bregolín, frente a la extensión territorial de Brasil y a las numerosas acciones itinerantes desarrolladas en municipios y comunidades tradicionales, ¿qué aprendizajes han permitido que estas intervenciones respondan efectivamente a las necesidades culturales
y territoriales de la población y cómo podría garantizarse su continuidad. Doctora Bregolin, tiene usted la palabra por un tiempo máximo de 6 minutos. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Luciana, sou presidente da Associação dos Defensores Públicos Federais. Eu vou falar um pouquinho em português, depois eu vou ler em espanhol para que todos possam entender a resposta, que eu considero importante. Queria primeiro agradecer, doutor Ricardo, pela recepção, pelo evento, que contou com uma organização do senhor e sua equipe fantástica, a esse país que nos recebeu, Sandoval, muito obrigada, Salvador. Obrigada a todas as pessoas da IDEF que vieram e compareceram, a todos vocês que estão assistindo e acompanhando. É com muita honra e muito orgulho que eu me apresento aqui a vocês, a Fernanda também, a todos que fazem parte desse coletivo, dessa atuação que vai fortalecer a Defensoria no mundo inteiro, né? Então, agradeço a oportunidade. Agora, eu quero começar aqui com uma história. Em uma de nossas 186 ações itinerantes realizadas ao longo de 2025, uma equipe da Defensoria Pública da União teve que vergar durante horas hasta chegar a uma comunidade indígena isolada, sem nenhuma presença institucional e permanente na região. Al llegar, a equipe se deu conta de que o guião de atenção pensado para a missão, elaborado a partir de experiências anteriores em outras regiões do país, simplesmente não tinha sentido ali. As decisões dessa comunidade não as tomava um único líder, sino um processo coletivo, com seus próprios tempos e protocolos. Foi necessário, literalmente, sentar-se e esperar o tempo da comunidade antes que pudesse começar qualquer atenção jurídica. Imagine. Essa é a cena, multiplicada 282 vezes em municípios distintos, para atender 17.398 pessoas, é o que nos ensina que não existe um modelo único de intervenção. Uma ação pensada para uma comunidade ribeirinha em Amazonas não pode simplesmente ser trasladada a um território indígena em centro-oeste ou a um quilombo em nordeste. Lo que se replica no é formato de la acción, sino seus princípios. E cada uma das 186 ações teve que adaptar-se às condições concretas de desplazamento, às tradições e à forma de organização social de cada território. Por isso, a escuta direta das comunidades deixou de ser um detalhe protocolar para convertir-se em condição de electividade. E os territórios indígenas e quilombolas que visitamos, as 17.398 atenções solo se convertiram em proteção real de direitos porque as equipes respeitaram os processos de decisões coletivas e, quando foi necessário, as diferenças linguísticas destes pueblos. Tratar essas comunidades como meras destinatárias de uma ação pontual havia reduzido 186 ações itinerantes a 186 visitas aisladas, sem nenhuma raiz em el território. Esses mesmos territórios nos ensinam que o território não só é espaço geográfico, é identidade, subsistência e modo de vida. Por isso, uma de cada das 282 incursões municipais teve que considerar as distâncias, as temporadas de lluvia e os ciclos produtivos locais. De lo contrário, uma ação tecnicamente correta sobre o território, papel chegaria demasiado tarde, ou chegaria ao lugar vazio, em prática, a nada. E para que um número de 186 ações em um solo ano não dependa para sempre do esforço personal de determinados defensores, a DPU ha convertido em la institucionalização da experiência. Grupos de trabalho temáticos e oficinas especializadas, como as dedicadas aos pueblos indígenas isolados, dão a essas ações protocolo de atuação, equipos permanentes e previsão pressupostária, capacitando também as rentes locais para que o cuidado continue depois que a equipe se saia. Por último, garantizar que as 17.398 atenções de hoje se traduzam em direitos efetivamente concretados, Moiana,
exige um monitoramento contínuo, com a participação das próprias comunidades na avaliação dos resultados e a possibilidade de repetir e ampliar-se essas ações, como já mencionei, depende diretamente da disponibilidade de recursos humanos e financeiros da instituição. Gracias. Muchas gracias, doctora Bregolín, por compartir también esa experiencia y aprendizajes de Brasil. Continuamos con el doctor Héctor Pizano Ramos, presidente de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas, ANADEPE de México. Doctor Héctor Pizano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado que las personas indígenas tienen derecho a una defensa culturalmente adecuada y a contar con intérpretes y defensores que conozcan su lengua y su cultura. Asimismo, la información estadística nacional contempla variables como pertinencia indígena, familia, lingüística y alfabetismo de los asuntos atendidos por la Defensoría Pública. Bajo este contexto, doctor Pizano, considerando la diversidad lingüística y cultural de México, ¿qué acciones deberían adoptar las defensorías públicas para garantizar que el derecho a una defensa culturalmente adecuada se cumpla de manera efectiva en las comunidades rurales e indígenas y no se limite únicamente al reconocimiento normativo? Doctor Pizano, tiene usted la palabra por el tiempo de 6 minutos. Primero que nada, muchas gracias, Fernanda, gracias por la invitación, Ricardo, a todo tu gran equipo por esta magnífica atención y anfitrionía que hemos tenido para este gran evento, y a todos los compañeros, mi reconocimiento. Primero, como bien se señala, el mayor reto que tenemos hoy en día es que los derechos de los pueblos originarios no se queden solamente en papel. Como bien señalas, la Suprema Corte ya estableció una ruta, pero nos toca a las defensorías públicas generar los puentes para que esto sea posible. Sobre todo en un país como el nuestro, donde, para que tengan ustedes una idea, tenemos 7 millones de personas que hablan una lengua, de las 68 diferentes lenguas y de las 364 variables que hay, así como 23 millones de mexicanos se asumen como indígenas, se reconocen como indígenas, y esto desde luego genera una situación ante la ley y ante los procedimientos judiciales con una gran desventaja en las condiciones que hoy se viven. Por ejemplo, tenemos lamentablemente 7,000 indígenas en prisión, y todas estas personas en su momento enfrentaron un enorme reto, una enorme desigualdad en su proceso de defensa, porque desde el minuto 1 que fueron detenidos no contaron con una persona que pudiera atenderlos, acompañarlos con una traducción, y no solo con una traducción que siempre será importante e indispensable, sino que conociera el entorno, la situación cultural de la persona, del indígena, para poder entonces entender la situación y la gravedad y en su caso la condición de la comisión de ese posible o presunto delito. Por lo mismo, para nosotros es fundamental, y en eso trabajamos, primero en poder cubrir en nuestro territorio nacional la posibilidad de que realmente las defensorías tengan la capacidad de la infraestructura para estar lo más cerca que se pueda de las comunidades, y que contemos con personal con la capacidad propia para la traducción. No solamente, hoy trabajamos con traductores e intérpretes que nos son proporcionados para los procesos. En algunos estados tenemos la posibilidad, como en Jalisco, de que ya contamos con algunos intérpretes, no solamente en este tema, sino también en el tema de señas, pero en algunos estados de la República ha sido complejo el proceso, por lo que nosotros implementamos un programa para que contratemos, busquemos preparar personal de las propias comunidades y lo llevemos a trabajar a las defensorías, para entonces no solamente tener la posibilidad de que tengamos un traductor, sino alguien que conoce perfectamente los usos y costumbres y puede estar realmente ligado con la forma de vida de cada comunidad, y entonces podamos tener el esquema de defensa adecuado. Además, obviamente, del uso de la tecnología para poder a través de videollamadas atender en los lugares donde no tenemos la cobertura. Ese es el gran reto que tiene todos los integrantes de la ANADEPE, de estas defensorías, en este modelo duplo que tenemos en México, que es esta gran institución federal, que aglutina cerca de 4,000 personas en esta materia de defensa, y todas las defensorías estatales, que obviamente triplican el número de defensores afortunadamente en el país, pero que en cuanto a la tecnología, en cuanto a la preparación,
aún estamos en un proceso de entendimiento y de crecimiento para poder cumplir con este gran reto. Sin duda, hoy podemos decir que hay una gran deuda pendiente en México para poder atender adecuadamente los procesos de los pueblos originarios y los indígenas. Hoy es una tarea que estamos trabajando no solamente en el día a día, sino también en el esquema legislativo, con las cámaras, para que puedan entender y resolver y modificar algunas normas y algunos tipos de los delitos para poder adecuar nuestro marco a la realidad. En eso trabajamos, en eso estamos inmersos y obviamente ese es el gran reto que tiene hoy las defensorías, que tengamos la capacidad de la infraestructura requerida para atender a los 138 millones de mexicanos que hoy tenemos en nuestro país y que desgraciadamente pues tenemos todavía un 20% de nuestra población sin un acceso directo, por ejemplo, al Internet. Y esto obviamente dificulta nuestro trabajo, que no obstante que hablamos mucho de inteligencia artificial, pues vemos también que cada día eso también rezaga a las comunidades indígenas, porque precisamente en el escritorio avanzamos, pero en las urbes, en las zonas conurbadas, pero en las zonas alejadas, en las zonas rurales, en las zonas donde está la población indígena, desgraciadamente eso hace más grande la brecha en la impartición de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Pizano. Creo que la diversidad cultural y étnica nos une como región y justamente estos espacios son los que nos valemos de ese aprendizaje cultural principalmente. Continuamos con el doctor Adrián Arévalos, de Paraguay. Doctor Arévalos, bienvenido. En el 2026, el Ministerio de Defensa Pública de Paraguay presentó el proyecto Sistema de Defensa Móvil Inteligente, orientado a comunidades rurales, indígenas y periurbanas, con el propósito de ampliar la cobertura, aumentar la atención a grupos vulnerables y reducir los tiempos de respuesta en lugares donde no existe una sede fija. Doctor Arévalos, a partir del proyecto Sistema de Defensa Móvil Inteligente, ¿cómo se prevé combinar la innovación tecnológica, que ha sido muy conversada en estos días, con la presencia directa del defensor público en comunidades rurales e indígenas? ¿Y qué criterios considera usted permitirán evaluar si esta iniciativa mejora realmente el tan anhelado acceso a la justicia? Tiene la palabra, doctor Arévalos, por el tiempo de 6 minutos. Muchas gracias, Santiago. Quiero también hacer uso de la palabra y en esta oportunidad agradecer el buen recibimiento que tuvimos por parte del defensor general Ricardo y así también en su persona agradecer a todos los colaboradores. No quiero empezar a nombrar para no olvidarme, está Milton, estás vos también, doctor, así muy agradecido y sinceramente voy a llevar mucho conocimiento y mucha alegría en el corazón. Entonces, desde ya, muy agradecido y le invitamos también a Paraguay para seguir compartiendo todos los conocimientos que hoy mismo se están debatiendo. Yendo directamente a tu pregunta, en realidad este es un proyecto que está avanzando y tiene 3 fases. Nosotros compartimos las mismas necesidades y circunstancias de la región de cada uno de los disertantes y ponentes que estuvieron y en parte, de acuerdo a la infraestructura y las necesidades, vamos aplicando parcial o totalmente algunos de los elementos que hoy recogemos y que vamos también a aplicar. Lo interesante es que, como ya en su momento lo había mencionado el Defensor General de la República del Paraguay, tenemos 19 etnias y 5 lenguas. En el Paraguay está reconocido como un país bilingüe y pluricultural. Pero ese derecho no es efectivo si evidentemente no se visualiza una ayuda. Se ha iniciado con visitas comunitarias denominadas como el proyecto Conociendo tus derechos en tu comunidad. Entonces, estos trabajos se hacían de formas móviles en las cuales se iban defensores públicos a recibir y recepcionar las ayudas y tratar de orientar a las personas en estado de vulnerabilidad. ¿Qué pasó con eso? Se levantaba carpa, como se dice, se iban y volvía el ciudadano a pie a su triste realidad, sin poder tener un acceso real a la justicia. Se implementó, y con la experiencia de ello, la mediación móvil, que a través de conflictos o necesidades se iba a un mediador
y estaba todo un día tratando de resolver los conflictos y tratar de, después de derivar esto en la parte jurisdiccional para que se llegue a un acuerdo judicial. Se avanzó y se pudo también concretar lo que se denomina conociendo tus derechos y llegando a las zonas rurales, en las escuelas y en los colegios, para capacitar acerca de los derechos de la niñez y la adolescencia y evidentemente también hacer una capacitación a las mujeres con respecto a sus derechos, a no ser discriminadas y a luchar contra la violencia, contra todo tipo de violencia contra la mujer. Todos estos proyectos nos dieron la ayuda y el conocimiento para emprender este trabajo, que implica el conocimiento estadístico y los datos e indicadores con la ayuda de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y conforme a todos estos conocimientos se ha llegado a implementar un trabajo que hoy día no va solamente a lo jurisdiccional. Hoy día el Ministerio de la Defensa Pública tiene como prerrogativa trabajar los DESCA, los derechos sociales y políticos. No solamente traer las soluciones a nivel jurídico con los conflictos que se pueden desarrollar dentro del ámbito de la comunidad rural, y no solamente para los pueblos indígenas. Si bien es cierto, ellos tienen un procedimiento especial conforme a la Constitución y siempre tiene que estar acompañado de un perito que lo pueda ayudar para interpretar, y también un líder de la comunidad, porque se respeta el derecho consuetudinario sobre la ley nacional. Pero no es suficiente. Entonces, con este programa lo que se hace es, primera fase, relevar los datos de saber cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos adultos mayores están en la zona, qué necesidades tienen. A nivel comunitario, le hace falta agua potable, le hace falta electricidad. Si bien estos derechos conforman derechos fundamentales, nosotros no nos quedamos solamente en la parte jurisdiccional. Entonces, a través de las alianzas que pudimos establecer, de las ayudas y prestaciones también de las organizaciones, logramos hacer convenios con varias instituciones del Estado. El primer momento se va y se hace un relevamiento de estos datos para no irse más a escuchar los problemas, sino a llevar las soluciones. Estos datos están concentrados y van a ser puestos a disposición de todos los defensores y la comunidad en general para que puedan cotejar y también ayudar a corregir o recomendar acciones. El segundo campo, se va al defensor general, se va un plantel de defensores y especialistas, no solamente defensores, sino también médicos forenses, se van también psicólogos y hacen el trabajo de campo propiamente dicho y el seguimiento. Y todo esto queda registrado a través de este programa, que tiene fecha de lanzamiento el 10 de diciembre, fecha en que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y de esta forma, todo ese conocimiento que también adquirimos hoy, vamos a tratar de absorber y ponerlos en práctica para que pueda ser bien completo y no nos quedemos solamente en una ayuda jurisdiccional, sino que un acceso completo a los derechos de los ciudadanos y evidentemente a todas las comunidades rurales y en especial a los pueblos indígenas. Muchas gracias, Daniel. Doctor Adrián, muchas gracias. Para cerrar esta primera ronda, continuamos con el doctor Carlos Sandoval, director general del Instituto de la Defensa Pública General de Guatemala. Doctor Carlos Sandoval, bienvenido. El Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala cuenta con defensorías indígenas, defensores e intérpretes capacitados para brindar atención con pertinencia cultural y lingüística. Durante el 2025 también se realizó pruebas iniciales con herramientas de inteligencia artificial aplicadas al registro institucional. Pregunta, doctor Sandoval, considerando la experiencia de Guatemala en defensorías indígenas y atención con pertinencia cultural y lingüística, ¿cómo puede incorporarse la inteligencia artificial para fortalecer ese modelo sin afectar indudablemente la comunicación directa, la interpretación lingüística y ni la comprensión de la realidad cultural de las personas usuarias? Doctor Sandoval, muchas gracias, tiene el tiempo. Doctor Santiago. De igual manera, quiero aprovechar para agradecer públicamente a mi amigo Ricardo por esta estupenda cumbre. Creo que ha llenado las expectativas, diría, las ha rebasado, y a todo ese grandioso
a todo ese grandioso equipo que realmente nos han atendido en forma estupenda. También reconocer el liderazgo de nuestra secretaria de AIDEF, Fernanda, acá presente también, para quien también les pido un aplauso. Y ahora, entrando en materia, les quiero compartir que Guatemala es un país muy rico culturalmente hablando. Tenemos realmente una multiculturalidad, tenemos muchas etnias, pero también tenemos muchos idiomas. Oficialmente hay 25 idiomas reconocidos, pero de ellos derivan una infinidad de dialectos y generalmente están o se manejan estos idiomas y dialectos en el interior de la República, en zonas descentralizadas, por así decirlo. Nos ha llevado toda esta diversidad a establecer ejes importantes en cuanto a la atención, como bien lo decía Santiago, con pertinencia cultural y también lingüística. De esa cuenta, hemos hecho el mayor esfuerzo con el corto presupuesto que tenemos para contratar abogados defensores, especialmente de las regiones, pero en aquello para que hablen el idioma que corresponde. Pero no siempre ha sido posible por muchos factores. En ese caso hemos contado con intérpretes que nos han apoyado justamente para tener esa comunicación asertiva con nuestros usuarios. Pero, desde luego, los esfuerzos no han sido los suficientes, o si bien es cierto, los esfuerzos tal vez, pero los recursos no, y en ese sentido hemos tenido situaciones donde en una misma población se hablan 2, 3 o más diferentes idiomas o dialectos. Podemos en todo caso tener a un defensor que posiblemente lo hable, pero no que comprenda todos los demás. Tal vez a un intérprete que apoye en algún otro, pero no en la generalidad. Esta diversidad es algo muy complejo, pero que nosotros les estamos poniendo mucha atención para cerrar siempre esa brecha comunicacional y que la comunicación sea verdaderamente efectiva, lo cual es totalmente necesario para la labor que nosotros como defensores realizamos. Aquí viene el aspecto de tecnología aplicada a esa comunicación o esa atención con pertinencia cultural. Si bien es cierto, sí nos valemos nosotros de ciertos mecanismos de tecnología, como lo es una llamada telefónica a usuarios en ocasiones, algún mensaje de WhatsApp, alguna videoconferencia, como se ha hablado acá, o alguna llamada pues en videoconferencia. Esto es excepcional, porque posiblemente sea para avisarle que tiene alguna citación a audiencia, para avisarle que necesitamos alguna información peculiar, pero esto también podría poner en riesgo un poco lo que es la discrecionalidad que debe existir en la charla entre el defensor y su patrocinado. Utilizamos excepcionalmente estos medios, pero siempre privilegiamos la idea de que la comunicación sea personal, de que esa presencia humana no falte, y eso nos ha traído muy buenos resultados. En cuanto a la inteligencia artificial, desde luego, sí hemos implementado a partir del 2025 planes piloto para determinar cuáles han sido esas ventajas y esos avances, y realmente han habido. Podemos destacar como una ventaja que es una herramienta que coadyuva a la labor del defensor, posiblemente reduce un poco el esfuerzo en cuanto a tiempo, en el análisis posiblemente de alguna sentencia, en lo que es la integración de las normas, de la diversidad de normas o leyes que tenemos, un poquito a ayudar a ubicar jurisprudencia existente sobre casos similares, pero nunca va a sustituir la labor intelectiva ni la responsabilidad ética de un defensor público.
insisto, es una herramienta que coadyuva a la función del defensor, pero nunca la sustituye, ni en el sentido de la comunicación que debe existir directamente con el patrocinado, y mucho menos en cuanto a la labor que debe realizar y la responsabilidad ética que debe tener en cuanto a su estrategia de defensa y sus argumentos ante los diferentes juzgados. Esta ha sido pues la experiencia que en Guatemala tenemos, y hay mucha otra información, pero en atención al tiempo, en respeto, pues me quedo por ahí. Gracias, doctor Sandoval. Muchas gracias por esta primera ronda de preguntas, por haber respetado el tiempo de cada uno de ustedes. Es importante analizar algunas de las ideas que han surgido de cada una de sus ponencias, en centrarnos principalmente en las personas. Creo que ese es el objetivo primordial en el que todas las defensorías públicas debemos tener ese acercamiento. Lo mencionaba Adrián, la difusión no solamente desde un carácter técnico, sino la difusión de derechos. Y aquí creo que coincidimos mucho en lo que realiza Ecuador, la Defensoría Pública principalmente, en el acceso a esas personas en las distintas comunidades, en las distintas parroquias, en las distintas provincias, a través de las unidades móviles que nosotros las realizamos. También es importante que René nos mencionaba que no solamente es brindar una asesoría en temas técnicos o legales, sino también en necesidades que surgen de los ciudadanos. Tú manifestabas al respecto sobre esa cercanía que se tiene que tener también con los estudiantes en colegios y brigadas estudiantiles de difusión de derechos. Creo que es también coincidente con lo que nosotros como Ecuador realizamos a través de las distintas direcciones provinciales en llegar a cada una de las unidades educativas, brindando capacitaciones específicas sobre derechos que quizás los mismos estudiantes o adolescentes no conocen y que muchas veces pueden con sus acciones estar inmersos en acciones delictivas. El personal capacitado en interpretación lingüística creo que es fundamental también, que nosotros como instituciones vayamos a eso, es decir, tener personal capacitado en otras lenguas tan diversas como las que existen en sus países, como las realidades que nosotros tenemos en nuestro país. Bajo estos criterios vamos a hacer una segunda ronda, quizás no con el mismo orden que hemos estado acá, por lo que pediré al doctor Héctor Pizano con esta segunda pregunta. Una publicación oficial de la Suprema Corte de México señala que gran parte de las necesidades de justicia no esperan dentro de una oficina, y creo que ahí es coincidente con la temática que estamos tratando hoy, por lo que el Instituto Federal de Defensoría Pública ha impulsado brigadas en zonas de alta marginación. Asimismo, el Instituto Federal de Defensoría Pública tiene como meta instalar 30 casas de asesoría intercultural. La primera funciona en Huetugla, Hidalgo, como un espacio concebido para que la justicia salga de las oficinas y busquen a quienes necesitan esa asistencia, temática que es coincidente con lo que estamos en este panel. Pregunta, doctor Pizano, México ha impulsado brigadas en zonas de alta marginación y casas de asesoría intercultural con el propósito de que la justicia salga de las oficinas y llegue a quienes más lo necesitan. ¿Cómo puede garantizarse que estos mecanismos identifiquen, atiendan y acompañen oportunamente a las personas vulnerables por sus propios territorios y no se conviertan únicamente en nuevas sedes a las que la ciudadanía pueda acudir? Doctor Pizano, corre el tiempo. Muchas gracias. Bueno, como señalaba en la intervención anterior, estamos ante un gran reto en lo que son las defensorías en México y lo asumimos precisamente con los principios que en este foro se han venido tratando para tratar de alcanzar la justicia abierta, y eso significa que precisamente ponemos a las personas al centro de la atención y entendemos la cercanía como el primer compromiso de las defensorías para estar cerca de las personas, y para ello requerimos de la infraestructura. Ya se inició por parte del instituto con estas casas y por otro lado también implementamos lo que lo llamamos nosotros módulos itinerantes de identidad y justicia, que buscan ir tanto a las colonias dentro de las zonas urbanas más pobladas
para acercar los servicios de asesoría, de representación, de defensa de la Procuraduría Social, en su caso de la Defensoría Social, en este caso para poder informar a las personas de sus derechos y que los puedan hacer realmente efectivos. Este trabajo se está haciendo a lo largo y ancho del país, es un modelo de atención de módulos que van y atienden en las comunidades más remotas, en los diferentes municipios. En el caso particular de Jalisco, nosotros, aparte de haber duplicado nuestra infraestructura de atención de 44 oficinas, ya son 87, además tenemos los módulos que visitan todos los municipios y las comunidades, pero además esto va acompañado de una serie de funcionarios que permiten resolver los asuntos. No va solamente la Procuraduría, va al Registro Civil, va al Instituto de Educación para Adultos. Lo que buscas, primero que nada, es generar realmente el acceso a la identidad. Primero, porque todos los programas sociales que tienen los 3 niveles de gobierno en México requieren de un requisito, la identificación. Y la mayoría de las personas no tienen ni identidad. El tema del acta, el tema de la corrección de las actas, de la situación de cada persona, su situación familiar, se resuelve a través de la asistencia de la Procuraduría junto con el Registro Civil, con el Instituto de Educación, que tiene que ver con la posibilidad de otorgar los certificados de primaria y secundaria para quienes dejaron truncas estas carreras, para poder realmente generarles acceso real a un desarrollo social. ¿Cómo garantizamos que no se vuelva nada más una oficina más, el que abramos una casa más, una oficina más? Precisamente con la posibilidad de que ahí se estén resolviendo los temas y que a través también de los mecanismos de mediación que se implementan podamos resolver los conflictos y las situaciones que las personas viven. Los conflictos que más atendemos en este tipo de módulos son los de carácter familiar, que tiene que ver con el tema de alimentos, de custodia, de resolver conflictos familiares y sobre todo los de índole obviamente penal y las necesidades que tienen que ver con la tenencia y la posesión o la propiedad de la tierra. Nosotros le apostamos a la cercanía, no solamente en las regiones, no solamente en las comunidades más alejadas, en los grupos más vulnerables, también le apostamos a la cercanía, como ayer comentaba nuestro compañero de República Dominicana, en las personas que están en una situación grave en las prisiones y que son técnicamente abandonados por las familias, que tienen asuntos que no han sido vistos en 2, 3 años, que las personas no tienen ninguna visita y que requieren de una atención. Implementamos un protocolo y un programa que tiene que ver con justicia con perspectiva de género, revisando un caso piloto, 150 expedientes de reclusas que tenían ahí condiciones para poder tener acceso a una preliberación, a ciertos beneficios, pero por falta de información, de acompañamiento y de dinero no se pueden llevar a cabo. ¿Qué buscamos? Tener las bolsas suficientes para poder hacer la reparación del daño de algunas personas que por situación jamás lo podrían hacer y pueden estar en la cárcel porque tienen una deuda de 4,000 pesos, o personas que requieren acompañamiento para capacitarse, para estudiar y para poder reinsertar a la vida útil, y a través de programas con asistencia social hemos logrado hacer todo un protocolo integral de atención y de acompañamiento para que estas personas puedan alcanzar sus beneficios, y esto en un ejemplo que hicimos en un solo centro penitenciario, pero ya se está replicando en los demás, porque tenemos a mucha gente que ya tendría que tener acceso a su libertad aún detenida en algunas prisiones. La cercanía también la vemos en términos de hacer una asesoría permanente y cercana donde las personas normalmente se reúnen y donde normalmente requieren de atención. Estoy hablando sobre todo de los colectivos con las personas desaparecidas, estoy hablando de las personas adultos mayores que requieren de un protocolo integral de atención para poder garantizar que los temas que tienen que ver con su vida en una etapa donde normalmente empiezan a ser abandonados, puedan tener una protección de sus derechos, de sus bienes, en su caso de su propia vida, a través de una tutela y un seguimiento que hace, en este caso, la Procuraduría. Entonces nosotros estamos muy concentrados, sobre todo en el tema de adultos mayores, el tema de desaparecidos, el tema de las personas que están privadas de su libertad, pero también con una tutela y seguimiento directo al tema de, obviamente, niños y adolescentes en problemas tan graves como tienen que ver con el tema de trata, desaparición forzada, en fin, temas que requieren de un acompañamiento de asesoría, no solamente las víctimas, sino también las familias para que en ese proceso no pierdan sus derechos o no sean más afectados de una manera mayor a la que ya de por sí lamentablemente viven. Ese sería cuanto.
Doctor Pisano, muchísimas gracias por su intervención en esta segunda ronda de preguntas. Doy el paso al doctor Adrián Arévalos, de Paraguay. Doctor Adrián, en mayo del 2026, el Ministerio de la Defensa Pública de Paraguay presentó el nuevo centro de atención de la línea 133, un servicio telefónico gratuito, confidencial y especializado que brinda orientación jurídica, contención y derivación inmediata a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres víctimas de violencia. La institución señala que este mecanismo busca fortalecer su capacidad de respuesta y el acompañamiento especializado en todo el territorio nacional. Doctor Arévalos, la línea 133 se ha consolidado como una puerta de acceso para orientar, contener y derivar inmediatamente a personas en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo garantiza la defensa pública que esta primera atención telefónica se traduzca en ese acompañamiento jurídico y presencia efectiva del territorio, especialmente en zonas rurales, periféricas, donde no existe una sede cercana, y evitando que la respuesta institucional se limite únicamente a una orientación de distancia? Doctor Arévalos, tiene la palabra. Sí, gracias. Bueno, esta línea en realidad comenzó a operar como una línea abierta para respuesta inmediata. Luego vimos que el resultado fue tan positivo que no solamente estaban llamando para hacer algún tipo de denuncia o requerir atención con respecto a víctimas sobre violencia, sino que también por cualquier otra duda que tenían para acceder a la justicia. Hemos notado que efectivamente es una herramienta útil, no va a sustituir jamás la intervención de un defensor público en el lugar o en el foco donde se está provocando una vulneración, pero sí ayuda a reducir dos problemas recurrentes para el acceso a la justicia, que es el costo y el tiempo. Entonces, esta herramienta en realidad está operando 24 horas y sirve para poder delimitar cuáles son los focos rojos, cuáles son las situaciones que se pueden derivar y cuáles son las situaciones que en realidad no necesitan atención del Ministerio de la Defensa Pública y están requiriendo otro tipo de atención. Lo que realmente se trató de fortalecer es los puntos críticos que tenemos nosotros dentro de la justicia abierta, que son la transparencia formal, también la brecha digital que se ocasiona cuando no hay acompañamiento, y otro problema recurrente que era también el hecho de tener supuestamente un acceso virtual o no práctico. ¿Por qué esto? Porque nosotros tenemos todas las comunicaciones y todos los mensajes a través de las páginas oficiales, tenemos sedes en los distintos lugares y tenemos estos programas que van en los lugares donde existe necesidad y personas en estado de vulnerabilidad. Pero muchas de estas personas recurren a esta línea como un paso principal para poder delimitar al menos el tipo de problema que tienen. Un claro ejemplo es la persona que es víctima de violencia, tiene que iniciar no solamente una denuncia contra el presunto agresor, sino que también tiene que iniciar, si tiene niños, prestación de alimentos, régimen de convivencia, separación de bienes. Y estas ayudas, en principio, lo que hacen es orientar y acompañar, así también detectar si hay un foco rojo, un problema urgente en el cual ya se tengan que derivar a las autoridades. Y lo bueno es que es otra herramienta que permite visualizar el problema y atender de forma efectiva mediante la derivación y el canal correspondiente. Hay veces que simplemente basta con informarle incluso cuál es el formulario, dónde tiene que recurrir o efectivamente cuál es la situación que necesariamente va a requerir la presencia de un defensor público o la derivación de una denuncia o una demanda en el ámbito jurisdiccional. Lo que sí estamos viendo
es que no basta tampoco con esa atención de 24 horas. Las personas que recurren al Ministerio de la Defensa Pública, y creo que es un común denominador, ya vienen con una frustración, una preocupación, una angustia, y muchas de las veces que recurren a estos tipos de medios ya han agotado todas las instancias en el entorno familiar y no tienen una contención. Entonces, ahora se está trabajando para que estas personas no solamente tengan el conocimiento técnico, la experticia en el campo del derecho, sino que también puedan ser agentes que puedan contener psicológicamente a las personas que están llamando. Entonces, yo creo que es un paso importante, más allá de tener siempre abierta una página, una oficina, el hecho de poder hablar, de escuchar y de poder reflexionar con otra persona hace que estas personas que se encuentran en una situación especial o que necesitan la ayuda del Ministerio de la Defensa Pública puedan de alguna forma sentir que están acompañados. Nunca va a sustituir a la presencia efectiva de un defensor público, pero sí es una herramienta útil. Y hoy se está trabajando en lo que yo creo que ustedes tienen, o si no me equivoco, el doctor René había mencionado este tema de los chatbots que están trabajando los defensores públicos y los especialistas en programar y hacer las respuestas efectivas, que va a ser también otra herramienta en la cual puedan derivar algún tipo de consulta y puedan tener la satisfacción de que pueden tener todos los medios para poder acceder a una información clara y precisa y no solamente quedar en, esta es la información, estos son los teléfonos y son las direcciones donde pueden acudir, sino que efectivamente se puedan sentir de forma plena y satisfactoria en el empleo y en el uso de ese derecho de sentirse asistido por una persona de su confianza. Doctor Arévalos, muchas gracias por su intervención. Bajo la línea que el doctor Arévalos la maneja con respecto a la aplicación de la inteligencia artificial, voy a darle la paso al doctor René Escobar. Acá tiene… Ah, no funciona. Ya. Doctor Escobar, usted nos había manifestado la incorporación de agentes de inteligencia artificial como una herramienta de apoyo a la defensa pública. Bajo este contexto, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Cuáles han sido los aspectos más relevantes que rescataría sobre su diseño, implementación y el impacto institucional que ha tenido? Tiene la palabra, doctor Escobar. Bien, muchas gracias. Fíjate que en razón del tiempo, creo que es importante hacer un ejercicio, si me lo permites. Claro. Hola, ¿cómo estás? Hola, señor procurador. Estoy muy bien y listo para apoyarle. ¿Cómo se siente usted antes de esta intervención? Muy bien, ¿Algún pero tengo un detalle. Fíjate que estoy en una cumbre compartiendo en este momento con las defensorías de Latinoamérica y ellos tienen muchas dudas en el tema de la utilización de la inteligencia artificial. Entonces, como aquí Santiago es muy riguroso con el tiempo, yo necesito que tú me ayudes a reducir un poco y a ser más concreto en esto. ¿Cómo podríamos empezar a hablar del trabajo que estamos haciendo en Procuraduría con el tema de inteligencia artificial? Creo que uno de los principales sesgos que tenemos es a partir quizás del uso que tenemos en la interfaz a través de diferentes herramientas y muchas veces escalamos eso a lo que podría ser ya una herramienta de inteligencia artificial con una comunidad de agentes de inteligencia artificial, pero mejor te lo dejo a ti para que nos expliques un poco qué es lo que nosotros estamos haciendo. Con mucho gusto. Cuando pensamos… Adelante. Cuando… Es muy respetuoso, ¿eh? Cuando hablamos de lo que estamos haciendo en la Procuraduría, nos alejamos del uso cotidiano de una interfaz pública. Estamos construyendo una comunidad de agentes de IA especializados, cada uno con una función concreta, integrados a nuestro conocimiento institucional. Esto no es solo tecnología, es una transformación de cómo trabajamos, con total control sobre la información y siempre con supervisión humana. Ahí viene uno de los detalles. Fíjate que ellos tienen muchas dudas sobre el tema de la protección de la información. ¿Puedes hablarme un poco del ecosistema que nosotros tenemos de manera integral, hablando del tema de legislación, por ejemplo, en El Salvador? Por supuesto.
En El Salvador ya contamos con un marco robusto. Existe la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Ciberseguridad y la Ley de Inteligencia Artificial, que además creó la Agencia Nacional de IA. Este ecosistema legal asegura que cualquier desarrollo de IA esté sujeto a reglas claras: protección de datos, supervisión, transparencia y sobre todo responsabilidad institucional. Una también de las dudas aquí de los amigos es que siempre que hacen alguna consulta entran a un universo en lo que es el Internet. Entonces ahí hay un océano de información. La inteligencia artificial, para el uso adecuado y cómo realmente funciona en su lógica, nos podría ayudar de manera más asertiva cuando nosotros establecemos, por así decirlo, o franqueamos la información, es decir, nosotros la proporcionamos y la proporcionamos a través de los profesionales más capacitados, más formados, con mayor responsabilidad. Háblales un poco acerca de ese tema en cuanto al hecho de que no entramos a un universo de información, nosotros proporcionamos la información, y háblales un poco de esas fuentes que nosotros tenemos en nuestra inteligencia artificial, en nuestros agentes. Con todo gusto. Nuestra inteligencia artificial no se lanza a buscar en Internet. En su lugar, trabaja con un repositorio de información validada. La proporcionan nuestros mejores profesionales. Leyes vigentes, jurisprudencia, doctrina que responde a nuestro contexto, protocolos y criterios institucionales. De esa forma, cada respuesta parte de fuentes confiables, asegurando que lo que la IA devuelve está alineado con nuestro marco de justicia. Y en ese orden, entonces, yo puedo tener mayor confianza del resultado, pero debo tener también en cuenta que el uso responsable es sumamente importante y que la inteligencia artificial y sus herramientas deben de ser sí o sí eso, una herramienta que acompañe para poder fortalecer el posicionamiento, los requerimientos, etcétera. Ayúdame a explicar un poco acerca de esto. Exactamente. La inteligencia artificial no reemplaza a nuestros profesionales. Es una herramienta que amplifica su capacidad. Pero la clave es el uso responsable. El operador debe revisar, validar y tener criterio humano en cada decisión. La IA facilita, agiliza, pero la responsabilidad última sigue siendo de la persona que la utiliza. Es una colaboración, no una sustitución. Fíjate que hay otro elemento que yo quisiera que nosotros podamos extrapolar acerca de lo que estamos haciendo, porque muchos entienden cuando utilizan una interfaz que se puede limitar a eso. Sin embargo, ya tener un agente robusto de inteligencia artificial pasa por tener una comunidad de agentes, es decir, agentes que desarrollan diferentes roles con un mismo fin, con un mismo objetivo, pero que hacen tareas específicas para poder llegar al propósito final. ¿Puedes explicarnos un poco eso? Por supuesto. No se trata de un solo agente universal. Nosotros hablamos de una comunidad de agentes de IA, cada uno especializado en una tarea. Uno se ocupa del análisis jurídico, otro del flujo procesal, otro del expediente digital y así sucesivamente. Todos colaboran compartiendo información para que al final el resultado sea más preciso y completo. Es un trabajo en equipo, pero es en el mundo digital. Bien, ¿sabes qué? Santiago ya me está mirando. Despídate, por favor, aquí de todas las personas que nos están acompañando este día. Por supuesto, ha sido un gusto acompañar esta conversación. A todos los presentes, les agradezco su atención y seguimos adelante con este camino de innovación responsable. Bueno, agradecemos a nuestro agente de inteligencia artificial. Yo no te voy a agradecer a ti. Yo lo entrené. Bueno, muchas gracias. Gracias, René. Qué innovador y qué sorprendente que podamos interactuar así, tan dinámico. Tenemos que aprender esa buena experiencia, una buena práctica que la tienen ustedes en tu país. Sería importante que fortalezcamos a través de estos espacios y ese aprendizaje creo que es suficiente para que todos podamos seguir ese mismo camino. Gracias. Doctora Luciana, regresemos con usted. La Defensoría Pública de la Unión de Brasil participó en el proyecto denominado Povo das Aguas. Disculpará mi portuñol también, pero intentaré hablar igual.
Proyecto itinerante de la Municipalidad de Corumba, dirigido a sus comunidades ribereñas de difícil acceso del Pantanal en Mato Grosso do Sul. Durante la jornada, la DPU atendió 211 personas y articuló su asistencia jurídica con servicios de salud y asistencia social. Entre los casos atendidos, se identificó el de una persona que no contaba con documentación. Doctora Bregolin, la experiencia de Povo das Aguas demuestra que la defensa pública puede articularse con otros servicios esenciales del Estado para llegar a comunidades ribereñas de difícil acceso. ¿En qué medida este modelo interinstitucional puede replicarse a otras regiones remotas de Brasil y qué obstáculos considera usted deben superárselo para convertirlo en una práctica permanente y no únicamente en una acción puntual? Doctora Bregolin, tiene su palabra por el tiempo máximo de 6 minutos. Gracias. Em primeiro lugar, eu quisiera me olvidar de falar da presença de Tarcijane Linhares, nossa defensora general da União Federal, que é minha jefa e que é uma das responsáveis por estes projetos, por amplificar esses projetos e levar para toda a população brasileira. Agradeço por estar aqui conosco para aprendermos juntos, Tarcijane. Quero começar contando uma história. Durante o projeto Povo das Águas, o Povo de las Águas, desenvolvido em aliança com a Municipalidade de Corumbá, nossos equipos cruzaram em bote as comunidades ribeirinhas del Pantanal, em Mato Grosso do Sul, para levar assistência jurídica a lugares a que o Estado quase nunca chega. Em uma dessas comunidades, a Defensoria Pública da União encontrou uma pessoa que vivia ali, como disseste, desde há anos, sem haver tenido nunca documento de identidade. Sim, este papel não é uma coisa muito simples. Essa pessoa simplesmente não existia para o Estado. Não poderia cobrar um benefício, não podia inscrever-se em um centro de saúde para vacinar-se, não poderia sequer acreditar sua própria existência civil. E foi só porque esse dia a assistência jurídica da DPU estava junto à equipe de saúde e da assistência social, que foi possível, em mesmo bote, em mesmo momento, identificar este problema e começar a resolvê-lo. Essa cena resume exatamente o que a experiência do Povo das Águas nos ensina. O modelo interinstitucional tem um potencial de réplica altíssimo, porque sua lógica não depende de uma característica exclusiva do Pantanal, sino de algo que pode existir em qualquer território. A cooperação coordenada da Defensoria Pública da União, organismos públicos, entidades da sociedade civil e demais instituições responsáveis por a proteção dos direitos fundamentais. Donde chega a saúde, a assistência jurídica pode chegar junto. E donde chega a assistência jurídica, muitas vezes é ela quem revela problemas que nenhum outro serviço por si solo havia detectado. Pero, se me permite ser honesta, ante esta plenária, a consolidação deste modelo como política permanente choca com obstáculos estruturais. Só toda a natureza financeira e, sobretudo, financeira e pressupostária. O primeiro obstáculo é que a insuficiência de recursos impede a expansão da própria presença institucional da DPU. Hoje, a instituição todavia não está presente em boa parte do território nacional. Temos 274 varas federais, juízes federais, e a DPU está em apenas 74 hoje. E esta justamente em esses vazios onde o modelo de Povo das Águas mais faltaria, onde a população vulnerável mais necessita uma actuação articulada do Estado. O segundo obstáculo está na organização interna da instituição. A escassez de defensores e funcionários faz que cada profissional acumule uma ampla variedade de atribuições, entre demandas individuais, coletivas, administrativas e judiciais. Isso reduz a disponibilidade para projetos interinstitucionais, que exigem planificação, reuniões conjuntas e construção de fluxos permanentes de atenção, e fazem com que essas iniciativas terminem dependendo
mucho del esfuerzo personal de quienes tuvieron este voto, y no de una política institucional consolidada. Aún así, la DPU ha avançado. Criou grupos de trabalho em todas as áreas de direitos humanos. Isso mostra que a instituição está construindo uma estrutura permanente para este tipo de atuação. Pero esta especialização só se sostiene se há recursos suficientes e equipos e disponibilidade de membros para exercer estas funções. Sem esto, a pessoa que encontramos aquele dia em Pantanal seguirá sendo a exceção e não a regra. E nosso desafio, como instituições de defesa pública das Américas, é justamente transformar essa exceção em política de Estado. Gracias. Muchas gracias, doctora Bergolín. Ahora vamos con el doctor Carlos Sandoval. Estimado doctor Sandoval, el Instituto de la Defensa Pública Penal ha identificado la necesidad de ampliar su cobertura geográfica y contratar más personal técnico jurídico. Para el 2026 solicitó mayores recursos destinados, entre otros aspectos, a la expansión de nuevas sedes y el incremento del personal necesario para su funcionamiento. A enero del 2026, el Instituto contaba con 22 coordinaciones departamentales y 127 sedes municipales, por lo que todavía persisten desafíos para acercar el servicio a todo el territorio de Guatemala. Doctor Sandoval, considerando la necesidad de ampliar la cobertura territorial y fortalecer el número de defensores públicos en Guatemala, ¿qué medidas deberían priorizarse para acercar efectivamente el servicio a las comunidades rurales e indígenas y qué papel podrían cumplir las herramientas digitales y la inteligencia artificial, como el ejemplo de El Salvador, como un complemento de una atención directa y culturalmente pertinente? Doctor Sandoval, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor Santiago. No cabe duda que has hecho la tarea muy bien porque los datos son exactos, son precisos. Tenés bien calculado cada una de las diversas situaciones que al final pues creo que compartimos denominadores comunes. Específicamente en el caso de Guatemala tenemos una división geográfica en 22 departamentos. En cada uno de esos departamentos contamos con una oficina bastante completa, en donde tenemos diversidad de defensores públicos que, no obstante que todos tienen que tener la capacidad de atender cualquier tipo de caso, sí tenemos abogados con mayor expertise, por ejemplo, en pertinencia cultural, en adolescentes en conflicto con la ley penal, en temas específicos de derechos humanos, todo lo que es movilidad, todos esos aspectos, en temas específicos de género, y estos los tenemos, como les indico, en cada uno de las cabeceras departamentales. Lo complicado viene a continuación, que en los departamentos se subdividen en municipios, teniendo una totalidad en Guatemala de 340 municipios y únicamente tenemos presencia en cuanto a oficinas del Instituto de la Defensa en el 45% de ellos. No hemos llegado ni siquiera a tener la cobertura en el 50%, que es el reto que tenemos para este año. Ya hemos avanzado un poquito más de los datos de enero para acá. Hemos aperturado en 6 municipios más y vamos, de hecho hoy se está aperturando en uno más y vamos avanzando conforme el presupuesto y las necesidades nos lo van permitiendo. Ahora, ¿qué criterios manejamos nosotros para ir aperturando? El ideal pues es llegar a tener presencia en los 340 municipios. Sin embargo, dada nuestra realidad, lo que tenemos que ir haciendo es en función de la exigencia en cuanto a audiencias. Explico, en cada uno de esos 340 municipios hay un juzgado de paz y hay una oficina del Ministerio Público o de la Fiscalía. Nosotros obviamente no tenemos el presupuesto igual que ellos. Ellos tienen 10 veces más el presupuesto nuestro, pero aún así nosotros tenemos una cobertura a nivel de país, porque aunque no tengamos presencia en todos los municipios, tenemos como criterio una ubicación estratégica que nos permita poder trasladar a los defensores a cubrir audiencias en municipios cercanos. Entonces hemos usado
esa estrategia de poner defensores en municipios céntricos, digamos, por llamarlo de alguna manera, y que ellos puedan trasladarse cuando son requeridos por los jueces. No en todos los municipios se genera una cantidad importante o significativa de audiencias, porque esto depende de la competencia que va generando el organismo judicial, es decir, el Poder Judicial, que ellos han emitido acuerdos donde a los jueces de paz ya no solo conocen faltas, sino que además de ello les han ampliado para que conozcan la competencia, para que conozcan delitos penados hasta con 5 años de prisión. A medida que ellos han ido implementando mediante acuerdos esta ampliación de competencia, la exigencia en determinados municipios ha sido mayor y como institución, como Instituto de la Defensa Pública Penal, hemos ido dándoles cobertura, como les indico, trasladando a los defensores o ubicando estratégicamente oficinas. Ahora bien, para responder concretamente la pregunta, obviamente, como bien lo hemos visto acá en la estupenda dinámica del compañero René, muy buena por cierto, hemos visto que la inteligencia artificial nos apoya, amplificando obviamente el intelecto, obviamente la labor que realizan los defensores y nunca, como estamos todos acá de acuerdo, sustituir su función, sustituir su labor. Y en cuanto a la comunicación, me traslado un poquito a la respuesta anterior. Sí, los medios de comunicación o tecnológicos nos han servido y nos seguirán sirviendo, pero nunca como defensores podemos permitir que por mucho que la tecnología agilice procesos judiciales, vaya a verse vulnerado, conculcado o disminuido a un solo de los derechos de nuestros patrocinados. Nosotros creo que somos un catalizador o estamos obligados a hacerlo para dejar o permitir que se aplique la tecnología, pero hasta donde no pueda afectar o vulnerar el derecho, el debido proceso y mucho menos el derecho de defensa de nuestros patrocinados. Esa es nuestra función principal, no nos podemos alejar de la tecnología, tenemos que ir a la par de ella, pero tenemos que irla frenando en la medida que podría eventualmente afectar los intereses de nuestros patrocinados. Muchas gracias. Gracias, doctor Sandoval. Hemos concluido estas 2 primeras rondas, pero creo que este espacio es fundamental a través de este panel de profundizar en las experiencias de cada uno de los países que hemos escuchado el día de hoy, identificar los puntos comunes y quizás fortalecerlos, y frente a estos desafíos de la ruralidad y zonas periféricas, ver cómo construimos nosotros como defensorías públicas regionales. En virtud de ello, voy a plantear una sola pregunta para todos ustedes. Dejo libre quien quiera intervenir bajo la misma línea de 6 minutos y pueden tomar la palabra en orden principalmente para que puedan contestarla, ¿sí? La pregunta dice: a partir de las experiencias expuestas por cada uno de los panelistas, ¿qué iniciativa concreta consideran que podría replicarse en otras defensorías públicas de la región? ¿Y qué condiciones serían necesarias para adaptarlas a las realidades rurales, periféricas e interculturales de cada país? Esa es la pregunta que les hago a todos ustedes y quien quiera intervenir pues tiene la palabra. Empezamos con el doctor Escobar. Igual, 6 minutos, estimado René. Gracias. Bien, yo creo que uno de los valores más grandes que hemos podido encontrar en la IDEF es la oportunidad de poder compartir estas experiencias, donde a partir de esas buenas prácticas nos permite conocer esos esfuerzos y esos resultados para poderse replicar, y ha sido un ejercicio que lo hemos estado realizando últimamente de manera efectiva. Yo creo que todos compartimos esa visión, como en un principio lo hablábamos,
sobre que debemos de tener el enfoque centrado en la persona. Cuando lo tenemos de esa manera, todas las actividades que realizamos, entonces nos permite ver también los resultados que con ellos obtenemos cuando vamos al territorio, cuando salimos de nuestros escritorios, cuando también a partir de estas experiencias los servidores y las servidores públicos empiezan a ver esa realidad de las personas, que ya no ven expedientes, ven personas, ven contextos, ven vidas, etcétera, ¿no? Yo creo que en el caso nuestro de El Salvador podríamos compartir de sobremanera el uso, por ejemplo, de estos canales de comunicación a través de redes sociales para facilitarles el acceso a la justicia a las personas, y que es un mecanismo, un canal de comunicación efectivo que les permite poder estar informados de sus casos, poder superar las dudas que tengan en los procesos, etcétera, para que cuando este ecosistema funcione como debe funcionar, cuando ya tienes la inteligencia artificial, cuando ya tienes el expediente digital, la persona que te va a contestar no necesariamente tenga que ser tu abogado, pero pueda tener a la mano toda la información necesaria y oportuna que el usuario necesita en el momento. Entonces, lo que se realiza como tal en la función pública no debe de ser acciones aisladas, debe ser un ecosistema que tenga como fin el hecho de servirle a las personas. Y si como defensorías nosotros tenemos claro este objetivo, creo que vamos a poder dar un mejor servicio, un servicio mucho más integral. Otro de los elementos, y como se los mostraba hace un ratito, es poder también replicar de manera responsable, claro está, el uso de la inteligencia artificial. Lo que yo no les dije antes de la interacción que tuvimos con la IA es que afortunadamente en El Salvador hay un acercamiento con una de las empresas más importantes de inteligencia artificial, como lo es Google. Google nos ha apoyado mucho con este tema, es más, ellos han invertido en nuestra plataforma, y este ejercicio que nosotros ya realizamos en El Salvador definitivamente no va a ser lo mismo en otros países, pero lleva una lógica, lleva una estructura que esa sí se puede replicar y se puede tropicalizar, se puede adecuar a el contexto de cualquier otra institución, que creo que también sería oportuno hacerlo. Yo creo que tenemos que tener claro algo muy importante, por ejemplo, en el tema de inteligencia artificial. Muchos tienen temor con el tema de las alucinaciones, pero cuando nosotros nos vamos al uso tradicional de cualquier tipo de herramienta, estamos limitando la información, estamos limitando en definitiva la oportunidad de fortalecer nuestras peticiones, nuestras pretensiones en favor de nuestros usuarios. Es decir, quedarnos y negarnos al uso nos limita. Y lo que debe de sí existir, que cuando yo uso la inteligencia artificial, es tener la responsabilidad también de estudiar aquello que a lo mejor no comprendo de manera clara. Ese es el verdadero uso responsable, que no me voy a quedar con una información que me ha dado, sino que la voy a consultar, la voy a investigar, y eso es lo que se llama entrenamiento a la inteligencia artificial. Cuando yo le estoy dando todos estos recursos, cuando estoy actualizando la información, cuando veo, por ejemplo, si una ley tuvo una reforma, cuando hay una nueva línea de jurisprudencia, cuando hay una línea nueva de doctrina, y yo estoy constantemente haciendo ese ejercicio con la inteligencia artificial. Yo en lo personal respeto claramente a todas las posiciones, pero yo sí me declaro alguien en pro del uso de la inteligencia artificial de manera responsable. Y creo que eso, como en todo, va a marcar una cuarta revolución, porque no es algo aislado, es algo que realmente va a acelerar definitivamente en todos y cada uno de los temas. Y hay algo que yo quisiera que nosotros tuviésemos claro en esto y como un tips para el uso. No es lo mismo que le pregunte un abogado, un defensor público, de su trabajo a la IA, que se lo pregunte un ingeniero, un arquitecto, etcétera, ¿no? Es por eso que nosotros debemos de entender que el uso responsable pasa por alimentarlo de manera profesional, responsable, académica, con todas esas fuentes que nosotros tenemos como abogados y defensores. Ahí está la clave.
y poco a poco vamos a ir viendo cómo esos resultados van a ser una gran herramienta de eficiencia en beneficio de las personas a las que nos debemos. Así que con mucho gusto, ustedes lo saben, lo hemos hablado en otros espacios, cuando quieran que yo comparta esta experiencia de El Salvador, estamos a la orden porque somos países hermanos que necesitamos acompañarnos en estos procesos. Gracias, doctor Escobar, muy amable. En razón de que nos hemos salido un poquito ya del tiempo con la conversación, vamos a tener 30 segundos cada uno de ustedes, quien quiera intervenir con respecto a la pregunta que les he planteado. Desculpem, pero... Não tem problema. Eu gostaria só, não vou falar de inteligência artificial, porque nós ainda estamos engatinhando, estamos andando devagar ainda na Defensoria Pública da União. Mas a Defensoria Pública da União, como uma instituição continental, vocês conhecem o tamanho do Brasil. Nós atendemos o Brasil de norte a sul. Estamos em todas as capitais, mas não estamos no interior. Estamos em algumas cidades do interior, e onde as pessoas mais precisam de nós. Como que nós conseguimos, e que nós gostaríamos de deixar para vocês também essa experiência? Evidentemente, a gente continua lutando por recursos, mas o que a gente faz é especializar. Temos grupos de trabalho em cada área, idosos, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas, vários grupos de pessoas especializadas que conhecem a temática, e a gente vai para o território. Esses grupos vão para o território. E também temos pessoas, defensores especializados em direitos humanos, são os defensores regionais de direitos humanos, e temos o Defensor Nacional de Direitos Humanos. Então, esses defensores, essa especialização e todo esse trabalho faz com que a gente conheça cada temática, faça atuações e possa entrar na comunidade, interiorizar, mesmo não estando interiorizados. Eu sei que eu estou passando o meu tempo, vai ser rápido. Nós tivemos também atuações que a gente vai preparando e se preparando nas tragédias do Rio Grande do Sul. Nós colocamos 200 defensores, todos os 670 defensores do Brasil, que nós somos da União, federais, que foram, com um acordo com o governo federal, com a União, atuar nessas populações, na tragédia que teve no Rio Grande do Sul. E a gente teve muito sucesso nessa atuação. Em outras questões climáticas, Brumadinho, acidentes. Então, o que eu falo, o exemplo que a Defensoria Pública da União pode trazer, tendo em vista justamente que ela ainda lhe falta 70% das cidades, das localidades, é a especialização e a atuação com muito amor e com muito desejo de fazer a diferença, porque onde a Defensoria Pública está, a população tem um sim. Eu aprendi com um assistido meu que me disse: doutora, eu estava num órgão, recebi não. Fui num outro órgão, recebi não. E cheguei na Defensoria Pública da União, foi a primeira vez que eu recebi um sim e fui tratado como um cidadão. Então, sigamos juntos, todos nós, defensores das Américas, né, defensores do mundo, né, nessa luta para que esse sim se multiplique, usando esses exemplos. Muito obrigada. Gracias, doctora Evelyn. Igual, por favor, Gracias. lo más resumen 30 segundos, si podemos, por el tiempo. Propuesta de defensorías itinerantes es garantizar una presencia física constante y proactiva en las comunidades alejadas mediante unidades móviles y jornadas itinerantes y comunitarias, uso ético de la inteligencia artificial, tecnología que debe ser una herramienta analítica de apoyo para el defensor, pero nunca como un reemplazo del contacto humano, y por último, obviamente, la justicia real, abierta real, que es implementar módulos de transparencia, rendición de cuentas, y que las comunidades rurales puedan entender, evaluar y utilizar. Muchas gracias, doctor. Adrián. Bueno, el desafío es grande. En primer término es capacitar, trabajar con las comunidades. De hecho, que la tecnología para nosotros es un acceso, es una oportunidad, porque tenemos el conocimiento y la oportunidad de disponer de ella, pero en muchos lugares está el problema de la conectividad, y esto no tiene que servir bajo una excusa de que facilita el trabajo y al final excluye realmente a la persona que quiera acceder a ella. Tenemos el expediente digital, tenemos la forma de poder comunicarnos y hacer las presentaciones, pero el usuario, la persona a pie,
no tiene ese acceso o esa clave que es fundamental para que pueda entender y traducirlo en un idioma que él mismo comprenda. Una aplicación, una cabina en los municipios quizás sería una oportunidad para que se pueda implementar de a poco esta herramienta y pueda llegar a todos. Gracias, Adrián. Doctor Sandoval. Muchas gracias. Evidentemente, la participación de 13 países acá presentes en esta cumbre, por el tema específico que se está tratando, nos deja el buen sabor de boca, que todos estamos atentos a la tecnología, atentos al avance de la inteligencia artificial con países que ya tienen implementado, como por ejemplo El Salvador, y que nos compartan esas experiencias. Para nosotros son de mucha utilidad y nos tiene que quedar algo bien claro. Como defensores públicos estamos llamados no a ser o a ir hasta atrás ni a la par. Tenemos que ser vanguardistas porque tenemos una misión muy importante y por eso aplaudo y celebro este tema y agradezco que hayan compartido sus experiencias. Gracias, doctor Sandoval, muy amable. Para finalizar, únicamente este panel, considero que hay reflexiones que como región, que como países tenemos que hacerlo, y creo que identificar a las defensorías públicas más cercanas, ver a las personas más allá de un proceso, más allá de una asistencia, de un patrocinio. Brindar siempre, hemos hablado también de la cooperación interinstitucional, no solamente ser defensoría pública, sino más instituciones que se sumen para brindar más, como han comentado ustedes. La vulnerabilidad como prioridad, creo que la tenemos todos como defensorías públicas. Y para terminar, voy a tomarme una frase que ayer lo había dicho la doctora Verónica Encina de Chile, no sé si estará presente por aquí, pero decía que este espacio es fundamental para la dignidad de las defensorías públicas. Creo que lo hemos logrado como país, lo hemos logrado como países y les agradezco infinitamente por su presencia y por ser parte de este panel. Muchísimas gracias y gracias a todos que nos han acompañado. ¿Listo? Queremos agradecer a los participantes de este panel, más allá del escritorio, este desafío de la justicia abierta y la inteligencia artificial, experiencias importantes que nos hemos compartido acá desde El Salvador, México, Paraguay, Guatemala, que han estado dándonos cuenta de cada uno de sus esfuerzos para poder llegar con la defensa pública hacia los diferentes lugares. La tarea es importante, el poder llegar hacia la ruralidad y también hacia las zonas periféricas. Experiencias diversas que han permitido dar a conocer cómo se esfuerza cada uno de estos países porque las personas más vulnerables tengan la posibilidad de acceder a la justicia, que es el principal o el principio básico de la defensa pública. Estamos seguros de que cada una de las intervenciones expresadas en este día permitirán acrecentar conocimientos en defensoras y defensores públicos, motivarlos para que puedan de alguna manera solventar las necesidades de las personas que acuden día a día a nuestras instituciones en petición de ayuda legal, particularmente sea asesoría o sea patrocinio. En el caso de la experiencia ecuatoriana, pues muy valiosa. Tenemos esa posibilidad de llegar a los sectores más alejados del país a través del proyecto Ruta de los Derechos, que se complementa con algo más importante, que es golpear la puerta de domicilios y negocios para entregar ahí, con las brigadas de atención legal, la posibilidad de entregar derechos, de promocionar derechos, de ofrecer asesoría jurídica y de promocionar también mediación, que es fundamental. Esta es la tarea de la defensa pública, que en esta primera cumbre de defensorías públicas entre inteligencia artificial y justicia abierta ha permitido conocer diferentes experiencias y de esa manera generar lo que ahora mismo hemos hecho, motivación y entusiasmo en cada uno de nosotros. Lo que es fundamental entender también es que este evento ha sido bastante bien acogido en el país y en el mundo. Seguimos siendo tendencia a través de X con @cumbre defensorías públicas. Ustedes lo pueden revisar y así lo pueden seguir enviando con la información que minuto a minuto se ha hecho llegar a cada una de las plataformas a través del Departamento de la Defensoría Pública en Comunicación. Gracias por ello. Está listo el escenario entonces para otro aspecto fundamental. Es el Acuerdo de Quito, aquello que permite, después de haber escuchado las diferentes opiniones de ponentes, de autoridades, los paneles que se han registrado durante
estas 2 jornadas, las ideas que han surtido de cómo impulsar la justicia abierta y cómo manejarla con inteligencia artificial no alejada del ser humano, permite llegar a un acuerdo consolidado para que cada una de las autoridades de la AIDEP ahora mismo suscribamos el Acuerdo de Quito, este compromiso de implementar la justicia abierta en cada una de nuestras defensorías, considerando el uso de la inteligencia artificial de manera responsable. Con todo el escenario puesto, vamos a invitar a cada una de las delegaciones para que nos acompañen con su firma simbólica en este evento. Vamos a iniciar con Argentina. Por favor, la delegación de Argentina que nos acompañe hacia el escenario por el costado izquierdo, en mi referencia de escenario, por las escaleras, para que subamos y estampemos la firma de manera simbólica. El protocolo va a ayudarnos inmediatamente a tomar en cuenta aquello para que pueda recibimos con un fuerte aplauso a Argentina, que va a suscribir simbólicamente este Acuerdo de Quito. Es un compromiso que permite que la justicia abierta llegue cumpliendo los principios de participación, de colaboración, de transparencia. Invitamos a la delegación de Brasil, por favor, en representación de Brasil, que nos ha acompañado durante estos días con sus criterios y con sus experiencias para consolidar la defensa pública a través de la justicia abierta. Gracias por estar aquí. La representación de Brasil con la coordinadora general de la AIDEP, que comanda precisamente la delegación brasileña. Ellos proceden a estampar su firma simbólica, que deja constancia de este compromiso para que todos trabajemos juntos en la transformación de la defensa pública. Invitamos a Costa Rica, la delegación de Costa Rica, por favor, que nos acompañe. Gracias por estar con nosotros. 13 países unidos para que la defensa pública se consolide, para que la justicia abierta sea prácticamente implementada en beneficio de los ciudadanos. Gracias a Brasil. Recibimos a Costa Rica entonces. Seguidamente invitamos a Colombia, por favor. La delegación de Colombia, gracias por estar con nosotros. Invitamos a la delegación de Chile. Chile, por favor, que se haga presente. A continuación, Guatemala. Por favor, Guatemala. Viene también la delegación de México, por favor. Bien, la delegación de México. Ya está con Chile por acá. Vamos inmediatamente a invitarle a Chile, que está siendo convocado, por favor. Pasamos con Chile, por favor. Sigan. Continuamos con Paraguay. A continuación, la delegación de Panamá también se hace presente. República Dominicana, por favor. Así vamos llenando este escenario de importantes representaciones de la primera cumbre de defensorías públicas
justicia abierta e inteligencia artificial, 2 días, 2 jornadas que han sido fabulosas en Quito, en la maravillosa capital de los ecuatorianos, que nos ha brindado una hospitalidad bastante grata en la temporada de verano. Ahí está República Dominicana también para suscribir simbólicamente el acuerdo de Quito, el compromiso para implementar la justicia abierta en cada una de las instituciones de los países que integran la AIDEF. Invitamos a El Salvador como testigo de honor de este acuerdo de Quito. Tenemos 2 testigos de honor, está El Salvador y también está España. Tenemos el representante de España también, como testigo de honor. Y cerramos la firma simbólica del Acuerdo de Quito con el anfitrión de esta primera cumbre interamericana de defensorías públicas, el doctor Ricardo Morales Vela, defensor público general del Ecuador, generando liderazgo en el manejo de la integración de las defensorías públicas de América Latina y el Caribe y promoviendo particularmente el trabajo de la Defensoría Pública en cada uno de los países en beneficio de las personas más vulnerables. Invitamos al doctor Ricardo Morales para que intervenga en la etapa de clausura de la cumbre. Bueno, buenos días, buenas tardes con todas y con todos. Me llena el corazón de inmensa felicidad el tener aquí al lado nuestro pues a nuestros amigos, queridos amigos, compañeros de lucha de la AIDEF. Mi saludo especial a la doctora Fernanda Fernández, coordinadora general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, quien, como bien lo decía, hace un año tuvimos un acercamiento y una primera idea para hacer una cumbre de defensorías públicas y que hoy se ha llevado a cabo. Así que mi agradecimiento, querida Fernanda. Igualmente al Juan Carlos Pérez Murillo, de subdirector general de la AIDEF, un pilar fundamental dentro del trabajo y que se hace interna y externamente por parte de la asociación. Igualmente un saludo especial al doctor Carlos Brizuela, embajador de El Salvador, a todos y cada uno de quienes forman parte de la Defensoría Pública del Ecuador. Un aplauso especial para ustedes, para mi equipo de trabajo y para los defensores públicos que se han hecho presentes. Siempre dejo el aplauso al final de quienes son lo más importante para la institución, los defensores públicos del Ecuador. Bueno, como todo lo bueno se acaba, hoy estamos terminando, creo que un hito histórico dentro de las defensorías públicas al haber realizado una cumbre, la primera cumbre interamericana de las defensorías públicas regionales. Esto no habría sido posible si no es con el apoyo de cada uno de ustedes, de cada uno de quienes conformamos las defensorías de cada uno de nuestros países de la región y de las asociaciones que también son parte fundamental de la AIDEF y que hoy pues nos han demostrado ese trabajo que en forma conjunta lo venimos realizando. Esperemos que esta cumbre y su desarrollo haya sido enriquecedor, que esta causa que trasciende nuestras fronteras y nuestros ordenamientos jurídicos, ¿cuál es?
la construcción de una defensa pública cada vez más cercana al ciudadano. A las personas se las defiende y son las defensoras las que tenemos el privilegio, las defensorías, las que tenemos el privilegio de hacerlo con transparencia, comprometidos con el acceso a la justicia que sea efectivo. Para la Defensoría Pública del Ecuador constituye un alto honor haber recibido a quienes tienen esa enorme responsabilidad de garantizar uno de los derechos fundamentales sobre los cuales descansa todo Estado democrático, el derecho de toda persona a contar con una defensa técnica independiente, eficaz y oportuna, una defensa humana tomada de la mano de la gente. Esa es la innovación a la que estamos caminando. A lo largo de nuestra historia, las Defensorías Públicas de las Américas hemos avanzado de manera significativa en el fortalecimiento institucional, en la profesionalización de nuestros servicios y en la consolidación del acceso a la justicia para quienes más lo necesitan. Este recorrido ha sido posible gracias a la cooperación, al intercambio de experiencias y al compromiso permanente que caracteriza a la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Sin embargo, los desafíos que enfrentamos hoy son distintos a los que apenas hace una década. Las sociedades demandan instituciones más cercanas, más transparentes y más unidas a la ciudadanía. Exigen no solamente calidad técnica en la prestación del servicio, sino también participación, diálogo, rendición de cuentas e innovación permanente. Pero sobre todo, significa mirarles a los ojos a las personas entre tantos proyectos, tantos procesos y dar una luz de esperanza. Esa es la cercanía que estamos construyendo. La justicia abierta no constituye únicamente una tendencia en la administración pública contemporánea, representa una nueva manera de comprender la relación entre las instituciones y las personas. Implica reconocer que la legitimidad de nuestras decisiones no depende exclusivamente de la legalidad que las sustenta, sino también de la confianza que somos capaces de generar en quienes acuden a nosotros buscando protección de sus derechos. Hablar de justicia abierta también significa construir instituciones capaces de dialogar con la academia, con los distintos actores del sistema de justicia, pero sobre todo con la gente. La tecnología se innova para responder con mayor eficacia a las necesidades. Por nuestra parte, nos innovamos con esas herramientas para escuchar mejor y con más cercanía a los ciudadanos que enfrentan condiciones graves de vulnerabilidad. Garantizamos que ninguna persona desea o quede privada de una defensa adecuada. Precisamente por ello, esta cumbre interamericana adquiere una relevancia singular. Vislumbramos que esta cercanía no será suficiente si no garantizamos y si no generamos confianza en los ciudadanos, confianza en que pueden acceder a la justicia, a personas que verdaderamente lo necesitan. Nos hemos reunido para expresar una voluntad común, que las Defensorías Públicas de las Américas continúen siendo un referente regional del compromiso con las personas, con los derechos humanos, con el acceso a la justicia y con el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y también que seamos ejemplo de los otros componentes del sector justicia. La Defensoría Pública es la institución más noble del sistema de justicia, la que acerca sus servicios al ciudadano, pero sobre todo lo hace con empatía, con sensibilidad, con cariño. Aquel acuerdo de Quito, el documento que suscribimos, no pretende imponer modelos uniformes ni desconocer la diversidad institucional de nuestros países. Por el contrario, reconoce que cada defensoría pública posee una realidad constitucional, legal y organizacional propia. Sin embargo, también parte de una convicción compartida. Más allá de nuestras diferencias, todas nuestras instituciones persiguen un mismo propósito. Los ciudadanos, las personas, la gente. Esa es la convicción que nos une, que nuestras instituciones garanticen que ninguna persona sea privada de una defensa efectiva por razones económicas, sociales, culturales o de cualquier otra índole. El Acuerdo de Quito simboliza precisamente esa voluntad de cooperación. No constituye un instrumento jurídico vinculante, constituye algo igualmente valioso.
el compromiso ético e institucional de seguir construyendo una defensa pública moderna, transparente e innovadora, capaz de responder a los desafíos del presente sin perder de vista su razón de ser, no dejar a ninguna persona indefensa frente a la justicia. Estoy convencido de que este compromiso no concluye con la firma de un documento. Por el contrario, hoy comienza una nueva etapa para nuestras instituciones, una etapa en que el intercambio de conocimientos, la cooperación técnica y el aprendizaje conjunto deberán convertirse en herramientas permanentes para fortalecer la defensa pública en toda nuestra región. Cada política de transparencia que implementemos, cada espacio de participación que promovamos, cada práctica innovadora que compartamos, cada esfuerzo de colaboración entre nuestras instituciones. Eso representará una nueva oportunidad para que una persona encuentre en la Defensoría Pública no solamente un abogado o una abogada, sino una institución que escucha, acompaña, protege y transforma vidas. Somos la voz de los sin voz. Este es, en definitiva, el verdadero sentido de la justicia abierta. Quisiera expresar nuevamente un especial reconocimiento a todas las defensorías públicas, a todos nuestros queridos amigos aquí presentes que representan a cada uno de sus países. Realmente siempre es muy enriquecedor, además muy grato, muy afectuoso el estar compartiendo estos espacios. Su participación reafirma que la cooperación regional continúa siendo una de las mayores fortalezas de la IDEF. Estoy seguro de que las reflexiones desarrolladas durante esta cumbre por nuestros ponentes, a quienes agradecemos, por nuestros panelistas, que han sido quienes han brillado, contribuirán al fortalecimiento de los sistemas de defensa pública de las Américas. Las generaciones futuras probablemente no recordarán cada una de las deliberaciones que hemos mantenido estos días, pero sí recordarán que en esta ciudad de Quito las defensorías públicas de la región tomaron una decisión trascendente: renovar su compromiso con una justicia más abierta, más humana, más cercana a las personas. Ese será sin duda el verdadero legado de esta cumbre y de este acuerdo que hoy suscribimos. Señoras y señores, hoy no firmamos únicamente un documento, hoy firmamos una visión compartida de futuro. Una visión en la que las defensorías públicas continúan evolucionando para responder a las necesidades de nuestras sociedades, fortaleciendo la confianza ciudadana y reafirmando que el acceso a la justicia constituye uno de los pilares esenciales de toda democracia. Con este espíritu y con esta convicción de que la cooperación seguirá guiando el trabajo de nuestra Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF, la suscripción del Acuerdo de Quito, compromiso interamericano de implementación de la política de justicia abierta en las defensorías públicas de la región, será un paso significativo para consolidar una defensa pública cada vez más humana. Siempre las defensorías públicas de Ecuador y de América con el ciudadano. Muchas gracias. La Defensoría Pública del Ecuador agradece a cada una de las representaciones y delegaciones de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEP, a los organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales que apoyaron esta primera cumbre, a las autoridades de cada una de las instituciones, a las y los defensores públicos del país, por habernos acompañado en este espacio importante de deliberación. Con la foto oficial del evento les decimos muchas gracias y hasta la próxima. Buena tarde.